Muy bien, pues creo que ya estamos en comunicación extraterrestre para festejar esta primera posada, estrictamente hablando, es una preposada porque creo que el calendario la señala más tarde. Pero bueno, por culpa del alfabeto me pasa lo mismo que en la escuela. Tengo que ser la primera o de las primeras en contestar el examen y en recibir la calificación. Y bueno, ahora me toca abrir. Primero, bienvenidos. Un saludo especial a mis compañeras de esta sesión, de esta mesa, compañeras peregrinas. Y un saludo a todos los que nos escuchan, que sé, que me imagino, supongo que son muchos, porque este proyecto colectivo que hoy festejamos, creo que es algo que vale la pena comentar, incluso un poco más allá de las novelas que nos corresponden hoy y que están agrupadas bajo el título de Perdidas en la ciudad. Las tres novelas cortas que hoy vamos pues no comentar estrictamente, de las que vamos a platicar un poquito, tendrían en común ese elemento de personajes que se pierden en el mundo urbano y cuya procedencia pues es evidentemente rural o del interior del país. Me da mucho gusto empezar a abrir porque eh, tengo la oportunidad de decir, seguramente no por primera vez, eh, que me siento muy contenta y muy privilegiada de formar parte de este proyecto que ha coordinado con un talento, con una dedicación, con un profesionalismo impresionante, nuestro amigo y colega Gustavo Jiménez, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Él creo que ha tenido la inteligencia de aprovechar los recursos tecnológicos eh, para llevar a los ojos y a las manos simbólicamente de muchos lectores esta cantidad impresionante de novelas cortas que nos ofrece la literatura mexicana. Creo que el trabajo de investigación, de divulgación, que ha hecho Gustavo y del que forman parte muchas personas, es muy encomiable y que merecería o merece un comentario y una difusión mayores. Claro, los curiosos, los interesados que se meten hasta el último recoveco de las redes, como se meten hasta el último recoveco de las bibliotecas o de los archivos, tarde o temprano dan con esta joya de las novelas cortas que están agrupadas en tres secciones fundamentales. Una se llama Novelas en Tránsito, a las que pertenecen las de estas de Perdidos en la Ciudad. Otras son novelas desde la frontera, todas novelas cortas, y otras son novelas en campo abierto o de campo abierto. A lo mejor me equivoco ahí en la preposición, pero bueno. Estamos hoy comentando tres de las casi 50 novelas cortas que están ya en la página web de esta plataforma. Y yo soy un poco primitiva para distinguir la página web del sitio, del dominio, en fin, pero no importa. Aquí estamos todos. Son ya casi 50 novelas cortas que están justamente en el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX. Las otras que se agrupan bajo el título de novelas en campo abierto abarcan ya todo el siglo XX y en novelas en la frontera o de la frontera van más allá de nuestras fronteras geográficas hacia el sur y abarcan autores de otras nacionalidades. De manera que es un proyecto increíble porque no nada más están los textos de las novelas muy cuidados, muy cuidadosamente capturados, sino que está una nota biográfica del autor. Hay notas a pie de página, muchas de las cuales les debemos aquí a las compañeras que nos acompañan hoy.
Hay además una pequeña trayectoria bibliográfica de la obra misma, cuando se publicó, cuando volvió a reeditarse, etcétera, etcétera. Y hay un pequeño estudio introductorio, como estos que preparamos Luz América y Verónica, ellas para las dos novelas de Gamboa que presentamos hoy. Una es El Evangelista y la otra es Y vendía cerillos. Y esta tercera que me toca a mí, que es Los fuereños de José Tomás de Cuéllar, también conocido como Facundo. Sí quiero decir, antes de empezar a hablar de Cuéllar y de su novela, sí quiero decir que estas notas no son notas eruditas, no son notas excesivas, no son notas que abrumen a un lector que apenas se va a animar a ver qué es esto de la novela corta. Son notas útiles, son notas necesarias, son notas orientadoras, pero que no desalientan a aquellos que le temen, y a veces con mucha razón, a los enormes aparatos críticos que a veces ocupan más espacio que los textos mismos. Entonces, bueno, la colección tiene muchísimas virtudes. Los invito a todos a que se paseen por la página, es plataforma, por la novela corta, y que pasen unas vacaciones de Navidad absolutamente deleitosas leyendo a esta pléyade de autores que de veras nos van a sorprender, nos van a emocionar y nos van a hacer reír. La risa, creo que en este caso corre por cuenta de José Tomás de Cuéllar, eh, y su novela Los fuereños, que ya está que ya se puede leer, ya se puede consultar y que tiene una breve nota mía, eh, en donde, bueno, no se valía decir nada más que es una novela deliciosa y que es una novela que causa mucha risa, sino también una risa de carcajadas, sino una risa de algo que uno va sintiendo, un tono irónico y al mismo tiempo un poco cruel. Una mirada un poco dura, la típica mirada quizás del hombre de la ciudad de fines del siglo XIX, que mira con cierto desdén a aquellos que vienen arrobados por primera vez a esa gran ciudad que tenía, pues, ¿qué? 200,000, 300,000 habitantes, ¿no? Es algo que tendríamos que hacer un ejercicio de imaginación para entender esa ciudad en la que nos sitúan estos autores. Una ciudad que nos da muchísimas ganas de volver a recorrer y de volver a vivir como ellos la vieron. Entonces, Los fuereños es la historia de una familia que viene no completa, sino por ahí se entera uno de que se queda un hermano, creo que el hijo mayor, en la casa del rancho, en la casa rural, y son esta familia, dos hijos, el padre y la madre, la familia Ramírez, que vienen con mucha curiosidad y al mismo tiempo con cierta picardía a ver qué hay aquí, los varones sobre todo, para ver qué hay de pecaminoso, para ver a las mujeres de la calle, como se decía, a las mujeres de la vida alegre, y las madre e hija para ver las modas, para criticar a las mujeres, o no para criticarlas, sino para verlas de cabo a rabo y seguir el ejemplo de las damas citadinas, que muchas veces les horroriza y les sorprende. Es muy interesante la cantidad de personajes que hay en esta novela corta. No es muy frecuente desde mi punto de vista un elenco tan amplio como el que encontramos aquí, pero no hay que perder de vista que muchas de estas novelas, aunque son novelas que llamamos cortas, se publicaron inicialmente por entregas, lo cual se me publicaba en los periódicos y eso metía a los autores en ciertos problemas. De pronto, pues no sé, por ahí del martes decían, vamos a inventar tal cosa, y metían a un personaje y luego no vuelve a aparecer. En fin, este tipo de cosas que a veces se advierten, a veces no,
pero sí una característica de los fuereños, además de este ambiente urbano y esta mirada desde fuera en la que se supone que se mete José Tomás de Cuéllar, tiene esta característica. Tiene, pues, además, ¿qué podré decir? El ambiente de la Ciudad de México, la descripción de algunos monumentos y la crítica tenaz, constante, a la negligencia del ayuntamiento. Esa corre por cuenta del chicherone de la familia Ramírez, que es una especie de socio del padre, que es el que les abre los ojos ante las bellezas y las miserias también de la Ciudad de México. Porque Facundo es un gran crítico de su sociedad. Y es un gran crítico no solamente de todo aquel atraso, de todo aquel simplismo que advierte en el mundo rural, que no ha tenido acceso a la modernidad, sino es también un enorme crítico de lo que se llama la vida moderna en la Ciudad de México, que desde su perspectiva está muy alejada de la gran civilización de las grandes capitales europeas y pues ni qué decir también de Estados Unidos. Entonces, es muy interesante esta visión de Cuéllar, aunque nos haga reír, nos haga sonreír, tiene una parte un poco cruel, diría yo, que a veces puede pasar inadvertida, pero que está allí flotando, viendo cómo hacen el ridículo estos payos, confundiéndose y a veces no confundiéndose, sino haciendo como se confunden, como que se confunden el padre, por ejemplo, para llegar así como que sin querer a la zona roja donde están las prostitutas y están, dice Tomás de Cuéllar, las camas de latón en la ventana abierta de par en par para el deleite de los señores que pasan por ahí. Y el padre de familia también se escapa para ir a ver las camas de latón en la ventana. Y desde ahí se desatan, como suele ocurrir en estas novelas, una serie de tragedias que se pueden resumir en una especie de la desintegración de la sólida moral que traía la familia Ramírez de su vida campirana, de su vida rural. Una desintegración que se da, por otro lado, en el curso de 7 días, que es el tiempo que pasan en la capital, si es que uno se atiene y hace una lectura más rigurosa de los días que pasan, de los días que transcurren, mientras llegan y hasta que se van. No quisiera contar la novela porque no se trata de eso, se trata de que ustedes la lean, ya dije bastante, si me paso del tiempo, por favor, nuestros apoyos que me digan o de plano Luz América Viveros, Verónica Hernández, que son mis compañeras de mesa, que me da muchísimo gusto estar con ellas y verlas a distancia después de tanto tiempo. Y saber de ellas por el trabajo enorme que han hecho al lado de Gustavo. De manera que si me excedo en el tiempo, por favor me avisan o de plano me arrebatas la palabra, Luz América, para que nos hables un poco más de Gamboa. Y sí, en el sentido, el encabezado de estas novelas, que era una manera de agruparlas en las posadas, simplemente, no es que estén así estrictamente en la página, pero bueno, el encabezado de esta novela de Perdidos en la ciudad tendría aquí, en el caso de los fuereños, una doble connotación. Están perdidos porque geográficamente no saben dónde termina tal y dónde termina otra, pero están perdidos también porque pierden sus referentes morales, ¿sí? Es una perdición en un doble sentido. Y bueno, yo los dejo con eso porque América, te toca, ya me están tocando aquí en la espalda. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Estamos pidiendo
posada, estamos aquí cantando afuera de la puerta, los versos tradicionales para pedir posada, porque nos toca estar en esta mesa donde nuestros personajes están perdidos en la ciudad, y creo que este nombre está muy bien puesto porque lo que tenemos en estas tres novelas son precisamente personajes que están pensados para repensar el porfiriato, y del porfiriato hacia adelante, llegamos hasta la revolución con el propio Gamboa. Pero bueno, en estas coordenadas donde tú nos dejaste, con estos fuereños recién bajados del tren, han llegado a la ciudad en tren y pues están tratando de descifrar esta ciudad que no se les entrega, a la que no pueden leer del todo, y eso lo ubica Cuellar en el momento contemporáneo de su escritura, o sea, en los años 82, por ahí, que es cuando lo publica, y que pues está la presidencia de Manuel González. Pues unos poquitos años después es cuando Federico Gamboa, también con la misma ética de ubicar en el tiempo contemporáneo a la escritura, ubica la novela corta Vendía Cerillos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con que son dos tipos de maneras de representar la ciudad, y aunque Cuellar, como muy bien señalas, hay un tono muy jocoso, uno no puede parar de reír mientras lo está leyendo. En Gamboa hay otro tono, es un tono un poco más solemne, un poco sentimental, es otra la manera de mirar, y creo que es importante contextualizar que esta novela, Vendía Cerillos, fue publicada cuando Federico Gamboa acababa de acceder al servicio público exterior, entonces estaba como segundo secretario de delegación en Guatemala, y allá en Guatemala dice que en su autobiografía dice que en una semana ella había conocido por completo la ciudad. Entonces, vaya que añoraría la Ciudad de México, que está representada en estas novelas, y tendría además el tiempo para ponerse a escribir, y titula el libro de una manera programática Del Natural. Entonces, ahí ella está diciendo que va a tratar de representar de una manera bastante naturalista, hasta donde podamos pensar en ese término, no importa ahora ubicar si es naturalista o no, sino que la intención de Gamboa era retratar una ciudad que él tenía en la memoria y había conocido no solo en sus espacios públicos más pomadosos y de la aristocracia y del mundo en el que él se desenvolvía, sino también lo que se puede llamar bajos fondos, también los sitios donde concurrían los personajes que él va a representar en esas novelas. Son 5 novelas cortas en las que toca distintos temas de la ciudad diurna, de la ciudad nocturna, de la ciudad de los niños de la calle, y ese va a ser el tema de Vendía Cerillos, una ciudad en la que encontramos al pequeño niño que apodan Sardín por una peripecia que tiene ahí con una sardina. Ese es el apodo que le toca a este niño, y que pues queda, no es huérfano, pero tuvo que salir de la casa donde estaba porque ahí no le esperaba un buen futuro, y llega a la ciudad un poco pues como huérfano. Entonces ahí yo hasta he pensado en encontrarnos a los fuereños, claro, ocurre en diferente año, pero uno se imagina que es una ciudad muy parecida, es esta década de los 80, donde se da ese prodigio de que estén ya las líneas férreas que traen a los fuereños, bueno, a cualquier persona del interior de la República, la traen a la Ciudad de México, pero que al mismo tiempo empieza a mostrar esas contradicciones de toda gran urbe, o sea, empieza ese personaje, Sardín, niño de la calle, que tiene que vivir abajo de la banca en un parque, que tiene que vender periódico, gritarlo, vocearlo, cuando eso comenzaba a ser una práctica que no siempre fue así, y tiene que estar al pendiente de conseguirle cerillos a los que quieren fumar, conseguir entradas para el teatro, conseguir un coche, una especie de estos niños pues que se dedican a múltiples cosas con tal de ganar algún dinero. Bueno, ese es el personaje en el que se ocupa Federico Gamboa,
para esta novela corta. Y lo muy curioso es que nos encontramos con un personaje altamente sensible, o sea, esa va a ser la particularidad del niño Sardín, que es un niño que no está maleado, que no ha vivido en la calle desde que nació, sino que ha tenido que acostumbrarse un poco, por supuesto, que con grandes lecturas de, de las novelas de Mark Twain, en fin, por supuesto que está ahí volcando ese tipo de motivos, ese tipo de infancias puestas en entredicho, puestas en una situación determinante en sus vidas. Y lo muy interesante también es que vemos una ciudad pues muy reconocida. Si uno se va al plano de la época, si uno se va al Popper Ferry de 1882, pues se encuentra muchas de esas signos de esos lugares que están ahí citados, pues como si fuera hoy, ¿no? O sea, uno puede reconstruir el traslado de los personajes, dónde caminan, dónde venden el periódico, dónde duermen. Tiene uno que imaginarse el Zócalo, no como está ahora, sino pues como un gran jardín, con un kiosco, con banquitas, con los niños ahí durmiendo, pero también uno es esta mirada crítica del narrador, porque hay un momento en el que a los niños de la calle les quieren dar una especie de uniforme. Entonces, bueno, ahí están los niños esperando esa caricia, así le llama el narrador, esa caricia de parte del ayuntamiento, que es que les regalen esos uniformes, pero de cualquier manera tienen que estar viendo dónde van a dormir, y es ahí donde se da uno de las situaciones pues paradójicas de la novela corta, porque tenemos todavía, donde actualmente está el hemiciclo Juárez, pues estaba el kiosco Morisco, que muchos de ustedes conocerán, y que ahora está en Santa María la Ribera. Pues en ese kiosco Morisco se meten a dormir Sardín y su compañerita, su amiguita, que es una adolescente que está ya por despuntar esa adolescencia, está ya propuesta de una manera que yo he pensado que se parece mucho es una especie como de antecedente de Santa, porque es una niña que está en un peligro constante de caer en la prostitución, y que, bueno, no les voy a contar en qué termina, pero es esa relación que se establece pues entre estos dos niños. La niña, sin embargo, se representa pues como una mujer que está tratando de sobrevivir en ese medio hostil para los valores burgueses encarnados por Sardín. O sea, a pesar de que es un niño viviendo en la calle, los valores que está postulando pues son bastante burgueses, y pues se encarga por eso de crearle en el kiosco Morisco un espacio que es una especie de palacio del que solo pueden disfrutar pues dos chiquillos como ellos. Entonces, lo muy rico de esta novela, ahora que andamos peregrinando con nuestros personajes, es que es como si hoy nos tomamos el brazo y salimos a pasear por estas calles y vamos reconociendo todas las señas que va dejando Federico Gamboa y que están ahí posibles en un plano de la ciudad, de recuperar, de revivir, de que veamos cómo la ciudad casi terminaba hacia Paseo de la Reforma, y es allá donde va a salir en los capítulos finales de la novela corta, porque son las orillas de la ciudad y es la parte menos vigilada, y bueno, donde se dan otro tipo de situaciones. Pero pues Federico Gamboa seguirá trabajando la ciudad, nada más que ahora estos peregrinos se van para Querétaro, porque en Querétaro es donde tiene escenario los acontecimientos de la tercera novela corta de la que hoy estamos platicando, que es El Evangelista, y de eso nos va a hablar Verónica. Muchas gracias, América. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a hablar a estas posadas. Ya tenemos la velita, vamos a empezar a cantar. A mí me toca hablar justamente de esta novela que inicia en Querétaro. Yo quiero un poco remontarme a cómo empezó todo, porque yo edité esta novela y la presenté
fue de las primeras novelas que presentó el proyecto. El Evangelista fue de las primeras novelas que se editaron a propósito de un curso para maestría que impartía Gustavo Jiménez, y nos invita a un grupo de chamacos, en ese momento bastante chamacos, y nos dijo, ¿quieren editarla, quieren presentarla? Y a mí, por azares del destino, me llegó el Evangelista y dije, wow. Me gustó mucho por 2 razones en particular. Una, porque yo ya conocía a Santa, y la verdad es que yo odiaba a Santa. Entonces, para mí Santa era un horror, y llegó el Evangelista y dije, ¡ah! A este Gamboa no lo conocía, porque además también conocía otra novela de Gamboa que se llama Del Natural. Y algo que había notado era un narrador machacón, moralino, que yo no toleraba, ¿no? En Santa, con muchísima adjetivación, todo lo adjetivaba moralmente. Y además una cantidad de digresiones para juzgar que a la policía, a la sociedad, a todo el mundo juzgaba. Entonces yo odiaba a ese Gamboa. El Evangelista me pareció una novela preciosa porque si bien el ethos o la ética, la moral, el protagonista sí destaca como una figura moral, ciertamente la novela le da un mucho mayor peso a la emotividad. Es una novela donde domina la emotividad en la experiencia del sujeto frente a un mundo que no controla, que más bien lo arroja, lo moldea, lo manipula, lo arrastra, lo avienta. Y esa experiencia de un yo arrojado al mundo me pareció mucho más emotiva que ese tipo de narrativa que yo ya conocía en Gamboa, que es bastante moral, que incluso se puede percibir un poco en Vendía Cerillos, en este ethos del personaje que juzga incluso a la mujer con la que quiere ser de la que quiere ser su novio, y se extraña ante la mujer que quiere más bien sexo. Incluso ese ethos todavía está ahí en Vendía Cerillos, aunque quizás no tan fuerte, pero ciertamente algo que me gustaba mucho del Evangelista es que se percibía un yo sufriente, ¿no? Ya me puse a investigar. No, pues claro, Gamboa, un cuate acostumbrado a juzgar desde una posición social y moral alta, que estaba en el porfiriato y todo esto, y de repente pues resulta que lo exilian porque apoya a Victoriano Huerta, está en Cuba, ya a nadie le importa qué opina Federico Gamboa, y pues por supuesto que eso le pegó. Y yo creo que eso es algo que influye en la manera de narrar, porque cambió su manera de narrar, y es una forma de narrar muy apasionada, muy sufriente, de alguien que fue arrojado. Entonces uno ve al Evangelista, su protagonista, y es un ser que fue arrojado, que se equivocó de bando. Bueno, no sé si se equivocó, pero por lo menos eligió al bando perdedor, y que justamente es como narra un poco desde la historia de los vencidos. Entonces uno ve la historia no desde el liberal que triunfó, y no ve la ideología del liberal que triunfó en la narrativa, sino del conservador al que derrotaron, del conservador al que estaba que sufriente, que ya es ignorado, que no importa. Y esa es la otra razón por la que me gusta mucho esta novela, porque estamos muy acostumbrados a la narrativa del vencedor. Leemos Altamirano, leemos arriba Palacio, pero no solemos leer a los conservadores, Roa Bárcena, Gamboa, en su faceta más conservadora. En general, Gamboa es crítico social, sí, pero dentro de un estatus y una posición moral autoritaria, cosa que no pasa con el Evangelista. El Evangelista ya no tiene esa posición elevada y se nota en el tono de voz. Y en general a mí, justo en el momento en que me asignan el Evangelista, yo estaba estudiando precisamente otro conservador, Pascual Almazán, y justo me gusta mucho ver la parte de los derrotados, porque es otra perspectiva. Yo creo que un poco la empatía es conocer y aceptar esas otras visiones con las que uno no puede coincidir, pero que puede tratar de entender para ampliar su perspectiva. Eso me parece muy interesante, porque siempre narramos desde el yo y pensamos desde el yo, y el ver la otra mirada da un panorama mucho más amplio, permite matizar los propios puntos de vista, y eso me gustó mucho del Evangelista. Me pareció una historia que narra desde un cuate que luchó en el Cerro de las Campanas contra Benito Juárez y del lado de Maximiliano, y que termina no adecuándose a una ciudad y a una modernidad que van avanzando y van avanzando sin él. Eso es, creo que gran parte de lo que es el Evangelista, la historia del perdedor, la historia del fulano que estaba luchando en el Cerro de las Campanas, que eligió el bando equivocado,
que además es un ser que mantiene un ethos inadecuado para una ciudad que se moderniza, que va perdiendo ciertos valores, que eso es un poco una constante en las novelas que estamos comentando ahorita. Son novelas que están contando la historia de personajes que tienen desde su moral una incapacidad de adecuarse a una moral mucho más laxa que está en su entorno, ¿no? Los fuereños que llegan con el Manuelito y con los lagartijos y con los, estos correveidile que ayudan al Manuelito a seducir a las jovencitas, o este cerillero que igual te hace de todo y está al servicio de todos, pues, ay, pues acuéstate con la chica, con tu noviecita, pues ¿cuál es el problema, no? Es una moral mucho más laxa frente a la cual no se vinculan estos personajes. Entonces, eso es como una constante, ese hallarse fuera del lugar frente a una ciudad que está transformándose, ciudad porfiriana que está transformándose para bien y para mal, en sus edificaciones, viene la máquina, con el evangelista es un poco viene la máquina de escribir y ya no sabe ni qué hacer porque él es un evangelista, él escribe a mano y hace cartitas, pero la máquina de escribir es mucho, es como ahora los adultos, los mayores que les cuesta trabajo el internet, pues un poco le pasaba al evangelista, y es esta experiencia de la modernidad contra la cual se enfrentan, y en este caso desde una perspectiva de los vencidos, con una prosa y una narrativa y unas escenas emotivamente muy, muy empáticas. Entonces a mí me gusta porque a mí el evangelista sí me hace sentir. En cambio, Santa me hace pensar, me hace juzgar, me hace ponerme a analizar, es muy racional, siento yo. Y bueno, pues justo este punto que yo encuentro como común en las novelas que estamos viendo es que los tres textos son más o menos excepcionales dentro de la narrativa de nuestros autores. Porque así como el Evangelista es una novela que ya narra desde la experiencia de un Gamboa derrotado, que ya no tiene un ethos fuerte, que ya no tiene toda la calidad moral, ni va a ser escuchado como era escuchado previamente, y se vuelve muy emotivo. En el caso de Vendía Cerillos, lo menciona Verónica, lo menciona América en su presentación. Es una novela que está narrando desde la voz de un niño. Los niños no son, y tiene toda la razón, yo concuerdo con ella, los niños no son personajes protagónicos predominantes en ese periodo, al contrario, y más un niño totalmente desfavorecido, huérfano, de la calle. Ese es un tipo de personaje poco usual y evidentemente ya desde el solo hecho de que sea un huérfano, ya tiene una figura, una cualidad moral muy particular y promueve en el lector cierta emotividad. Es decir, un niño desprotegido, por supuesto que nos va a provocar compasión a todos, que es un poco lo que provoca el evangelista. Y creo yo también ahí quizás disienta yo con Claudia, si no está de acuerdo, pues ya viene el debate, padre. Con los fuereños también me pasa lo mismo. Yo leí de Cuéllar Historia del Chucho el Ninfo, Ensala de Pollos, las Jamonas, y todas me parecen de una crítica ácida, dura contra todos. Y no hay uno con un valor moral significativo, rescatable, que genere ninguna compasión. Es contra todos y todos se merecen lo que les pasa. En cambio, en los fuereños, a pesar de que los fuereños son ignorantes, no saben adecuarse a la modernidad, llegan con una ingenuidad brutal que los hace caer en las trampas más tontas. A pesar de eso, uno no deja yo como lectora no dejé de sentir compasión por ellos, porque dentro de todo ellos representaban ciertos valores morales que se pierden, sobre todo los padres. Cuando se regresan a Querétaro y dicen, yo traje un hijo sano y me lo regreso enfermo. Me traje unos hijos sanos, tristes, y me los llevo tristes. Mi hija no para de llorar. Entonces, esta tristeza final, esta emotividad que provocan estos personajes que sí tienen un ethos fuerte dentro de su ingenuidad, su misma ingenuidad los salva. En otras narrativas de Cuéllar son simplemente malintencionados, ignorantes, etcétera. Pero creo que Los fuereños tienen un toque emotivo que distingue esta novela de otras de Cuéllar. De hecho, justamente es la única que a mí me encanta de Cuéllar. Las otras me río y sí están padres, pero esta me mueve el corazón.
Y creo que un poco en ese sentido de que estos de provincia representan los valores viejos, valores que se están perdiendo en una ciudad que se está modernizando y está cambiando, pero no sé qué ustedes opinen. Pues lo que dices me parece una piedra de toque importante, la cuestión de la modernidad en estos textos. Creo que está ahí puesta en entredicho. No sé si Claudia quiera hablar primero de los fuereños y luego hablo de Gamboa. Bueno, en relación con esto que decía Verónica en su comentario muy interesante, no, yo lo que a mí me parece que la mirada de José Tomás de Cuéllar es bastante despiadada. O sea, con los fuereños, con la familia. Nos hace reír, sí, pero los ridiculiza. Claro que nosotros, como lectores, podemos identificarnos con ellos, pero hay una cosa que es un poco cruel en la mirada de Cuéllar. Cuéllar es un escritor muy divertido involuntariamente, digo yo, porque lo que él quería era ser como una especie de predicador, de educar a las masas, redimir a la sociedad. Todas las novelas te echa el rollo. Las jamonas porque son chismosas, las machucas porque son cuscas, los ninfos porque se visten de mujer, pero en todo. Por eso dije yo, hay una mirada crítica, una mirada muy moralista, una mirada con un afán muy didáctico. Critica no nada más a los fuereños porque son los que vienen a la ciudad, sino que critica todo lo que pasa en la ciudad, todo, desde que venden cacahuates en el piso hasta que se cambian de ropa en la calle y se bañan en la fuente pública, porque no tienen dónde bañarse, todos estos hábitos, en fin, muy acendrados y muy parte del paisaje urbano en esta época de fin de siglo. Entonces, no, a mí me gusta mucho Cuéllar, pero yo en algún lugar escribí que pues él hace reír a su pesar. O sea, él no quiere hacer reír, él quisiera ser mucho más edificante, hacernos pensar en cómo la sociedad está podrida por todas partes. Pero esto me lleva a algunas cosas que se dijeron hace un momento en relación con la moral y que creo que están presentes en muchos autores de esta época. No podría yo hablar de todos porque yo soy historiadora antes que dedicada a la literatura. Y bueno, cometí un error al no haber situado históricamente los fuereños, que sí, efectivamente es el porfiriato. Pero lo que quiero decir es, hay en estos autores, no sé, Luz América, tú cómo lo veas, porque hablaste, creo que, de la cuestión de la moral, la necesidad de crear una moral laica. Hay como una gran tristeza de haber perdido la autoridad eclesiástica con la reforma y lo que se vino después, y hay como una necesidad de buscar otra moral también muy, valga la redundancia, muy chata, muy moralina, muy pacata. Sí, bueno, yo me acuerdo mucho que Manuel de Escurdia decía en sus clases que Cuéllar era una especie de socarrón. O sea, él fingía o pretendía ser muy serio y muy sentencioso, pero en realidad él estaba muerto de la risa, o sea, él estaba muy divertido. No Entonces, sé. yo creería que en los fuereños nos divierte mucho. O sea, es que los fuereños es diversión garantizada. O sea, uno lo lee y no puede dejar de reír de todo lo que les ocurre a estos pobres personajes y uno realmente no puede saber hasta qué punto está disfrutando el narrador pues con ponerlos en todos esos predicamentos simplemente para que se den cuenta de cómo no pueden descifrar la modernidad, pero al mismo tiempo es un cuestionamiento, es que esta modernidad no es de gente,
¿no? O sea, esto no debería de ocurrir. Y creo que de 82 hacia 89, que es cuando Gamboa publica Vendía Cerillos, creo que han pasado demasiadas cosas en la Ciudad de México. O sea, es demasiado evidente toda la modernidad que está llegando. Las líneas telefónicas de repente son muchísimas. O sea, es la década del ferrocarril, de la expansión de líneas telefónicas. Falta un año para que haya luz eléctrica en el primer cuadro. Entonces, realmente son los autores, personas que están viviendo dentro de esas contradicciones, donde se dan cuenta que sí todo está muy bien, sí le pueden comprar el progreso a Porfirio Díaz, pero a las personas de carne y hueso, a las de a pie, a las menos, con menos recursos o con menos capacidad crítica para descifrar esa realidad, pues se le está revirtiendo todo. Entonces, yo creo que esas constantes como paradojas que aparecen, pues están pensadas, yo creo que para llevar a reflexionar. Si en algo, coincido mucho con lo que ha dicho Verónica, pero si en algo no, porque pues me tocó a Santa y entonces hoy, por supuesto, es que yo creo que más que santurrón y más que moralista y más que conservador, Gamboa es bastante ambiguo. O sea, por un lado, está poniendo una novela como esta, donde vemos a Sardín empeñado en crear una especie de moral burguesa para unos niños de la calle. O sea, algo no está checando ahí, algo es imposible ahí. La niña efectivamente ya quiere tener su iniciación sexual y el niño, no, es que vamos a crecer, nos vamos a casar, tenemos que hacer o sea, es como un imaginario pues que no, ahí no corresponde. Entonces, por un lado está haciendo eso, pero 3 años después, en 1893, publicará una autobiografía, ni siquiera una novela, o sea, no tenemos que esperar hasta Santa, sino publicará una autobiografía donde él en primera persona, diciendo yo, Federico Gamboa, pues anduve con una mujer de una prostituta. Yo me iba de correrías en Nueva York con mis amigos y no tenía edad ni para entrar en esos tugurios. Yo, cuando fui a París, pues luego conocí una cocotte y 6 meses tuvimos una relación. O sea, dice unas cosas que verdaderamente uno tendría que cuestionarse. ¿Cómo está jugando ahí esa moral? Por supuesto que se puede decir, bueno, claro, pues es esta doble moral y, en fin, se puede resolver, pero en el campo literario, pues me parece que es importante pensar en que está esa ambigüedad. O sea, tampoco es este señor persinado que se espanta de Santa y su vida y la sataniza, sino al contrario, nos lleva vicariamente a vivir dentro de ese burdel para poder comprender desde dentro cómo ocurren las cosas en el personaje. Pero por eso es muy interesante Vendía Cerillos, porque ahí tenemos a la chiquilla a las puertas, en el umbral del prostíbulo, hasta ahí llega Sardín a tocar y a buscarla, y ella está ahí adentro trabajando como ayudante, pero está a un paso del abismo. O sea, vemos, por eso digo que me gusta ver en ese personaje una predecesora de lo que va a venir después, pero yo creo que Gamboa lo hace como con mucha conciencia de pues pensar que algo no está ocurriendo de la manera en que lo tenía previsto el progreso. O sea, la modernidad está mostrando una cara oscura ahí, me parece, ¿no? Claro, eso así es. Yo quisiera decir media palabra nada más en relación con Vendía Cerillos, el tema del suicidio, ¿no? Sí. Es muy importante y es casi un tabú o está muy por ahí. Y el otro tema, bueno, un tabú, se decía que estaba de moda. Y el otro asunto es que esta cuestión del personaje de Vendía Cerillos, pues no solamente, perdón, el personaje de la novela de Gamboa, la otra, el evangelista, el personaje no solo está perdido en la ciudad, está perdido en la historia. Sí. Sí, yo concuerdo mucho contigo, América, y además es como una nota de época. Hay una ambigüedad en el discurso frecuentemente, un tono moral y una escritura muy moral, muy rígida en muchos sentidos,
pero unos temas que uno dice, ah, caray, ¿no? Por supuesto que sí, yo creo que es un tema de época, de cómo se está escribiendo en la época y cómo se está presentando el tema problemático como un temor, pero no con temor, pero lo están haciendo. Y yo creo que incluso hasta un poco se puede pensar en Evangelista, pero en Evangelista es más transparente porque gana la emotividad, ahí sí gana con un poco la parte emotiva, pero estos que son más racionales, Cuéllar y Gamboa, que escriben más desde la cabeza, sí tienen este doblez del discurso moral y los adjetivos morales, pero al mismo tiempo estos temas escandalosos y atrevidos. Definitivamente el suicidio de un niño es una cosa brutal. Bueno, Santa no hablemos, ¿no? Y por supuesto, en el caso de los foreños, está hablando también, le está pegando. Manuelito no aparece, pero es al que más le están pegando. O sea, los foreños son lo menos peor dentro de todo esto, pero Manuelito es algo que está ahí representado, sí. Pero sí es muy de época. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, América. Es de época y muy de Gamboa. Ese meterse en discursos, meter temas escandalosos, pero matizarlos con discursos tremendamente moralinos, pero que pueden ser muy molestos. Pero lo interesante es eso, es cómo da los abordajes. Sí, estoy de acuerdo. Pues no sé, esto da para mucho. Podremos hablar durante muchas horas de estas novelas que son súper interesantes. Desde la risa hilarante al moco tendido, podemos pasar diferentes momentos y diferentes etapas en una sola o entre las tres llegamos a diferentes experiencias y pues nada más nos queda invitarlos a leer estas preciosas novelas y a divertirse y a llorar con los protagonistas de estas novelas cortas que presenta el portal, la novela corta, una biblioteca virtual para todos ustedes. Muchas gracias.